Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición podernos encontrar nuevamente en este espacio y dándole el agradecimiento al Señor y su reconocimiento que únicamente Él merece por concedernos llegar a este tercer día de la semana y poderlo hacer con su bendición, con su presencia y poderlo gozar con la vida que Dios nos ha provisto. Así que sin más ni más vamos a agradecerle a Dios y a adorarle a través de la meditación de su palabra. Y para ello les voy a invitar que me acompañen en la lectura del versículo del Salmo que nos corresponde en esta noche y en esta oportunidad meditar, que es el Salmo número 80. Ya llevamos 80 noches en las cuales estamos abriendo la Escritura para meditar en un versículo y extraer un pensamiento bíblico para poderlo llevar a la devoción y que eso nos acerque un poco más al Señor, o por lo menos nos despierte el interés para continuar estudiando, aprendiendo, meditando sobre las verdades eternas de la Escritura. Así que vamos a leer el último versículo, o más bien el versículo 19, que es el último versículo propiamente del Salmo número 80, que dice la palabra de Dios a la letra: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Padre, gracias por esta porción de tu palabra y por toda ella, por supuesto. Te pido que bendigas los siguientes minutos de devocional para que podamos aprender, podamos ser instruidos y tú nos des algo para continuar pensando y meditando en los próximos días. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo número 80, hermanos, ha sido un salmo que fue redactado por, obviamente estamos ya en el libro que corresponde, la mayoría de estos salmos fueron escritos por Asaf. Así que Asaf escribió el salmo, podemos decirlo, a nombre de el pueblo de Israel. ¿Cuál era el sentir del pueblo de Dios cuando se encontraban en cautiverio? Así que el escritor sagrado hace un recuento resumido de la historia de Israel desde que Dios los escogió como una vid, como una planta escogida para Dios. Y no solamente como una planta, como una vid, sino también como un rebaño, quiero decir, como un rebaño, y así como Dios los pastoreó, los cuidó y los llevó desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios fue su pastor, que es el título o el nombre que se le adjudica a Dios, el pastor de Israel, desde el libro de Génesis, me parece que el capítulo 19, ahí se menciona a Dios como el pastor de Israel. Y ya más adelante, bueno, ya se utiliza el mismo nombre para Dios. Así que el Salmo viene relatando cómo Dios ha sido bueno con su pueblo, pero también cómo el pueblo de Dios ha sido malo con Dios. Que a pesar de la fidelidad de Dios y a pesar de la misericordia de Dios para con su pueblo, cómo ellos no reaccionaron correspondiéndole a las atenciones y al pastoreo y a la manera en que Dios los alimentaba, los cuidaba, les suplía y los llevó en su mano hasta donde Dios quiso llevarlos. Así que el Salmo está desprendiendo, hermanos, un grave interés del pueblo de Dios porque Dios continúe mostrando su mano misericordiosa sobre cada uno de ellos que componían el pueblo de Dios. Hay un común denominador en el Salmo y por lo menos en 3 versículos encontramos una frase. En la segunda parte del versículo 3, del versículo 7 y del versículo 19 expresan precisamente y justamente lo mismo. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así que el Salmo, hermanos, está desprendiendo un profundo interés porque Dios continúe expresando su cuidado y su provisión sobre su pueblo, porque pareciera ser que el pueblo
percibiera que la mano de Dios ya no estaba sobre ellos. Dios ahí estaba con ellos. Dios no les había dejado, pero el pueblo sí es el que se había alejado de Dios. Sin embargo, vemos que el salmista, a nombre del pueblo, estaban ya cansados, estaban hartos del cautiverio, de los adversarios, de los enemigos, de cómo los oprimían, cómo los menospreciaban. Así que el pueblo clamaba al Señor y pareciera que Dios no estuviese escuchando su clamor ni sus oraciones. Así que hay una frase que desprende el sentir y la sensación del pueblo y queriendo llegar y anhelando de que llegue a la misma presencia de Dios. Y el pueblo dice: haz resplandecer tu rostro. Porque si no continúas manifestando tu misericordia, si no inclinas tu rostro sobre nosotros, si no continúas escondiéndote de nuestro pueblo, al menos si tú volteases y tu rostro lo inclinares hacia nosotros y haces resplandecerlo sobre nuestra vida, solamente es la única manera en que vamos a ser salvos. No hay otra manera. Estamos hastiados, estamos, como se dice coloquialmente, hasta la coronilla del escarnio y de la opresión de los adversarios, del enemigo. Pero si tan solo te dignares, oh Dios, de mirarnos, todo iba a cambiar. Dice el salmista: haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que entonces seamos salvos. Y la salvación aquí se está refiriendo obviamente no a la salvación respecto a la condenación, se está refiriendo a ser restaurados como pueblo de Dios. Pero la idea es la misma idea que usted y yo le clamamos a Dios, le decimos: Señor, por favor ayúdanos, necesito de tu intervención porque tú eres el único suficiente y todopoderoso que puedes mover situaciones. Y en ese sentido, cuando le clamamos a Dios, porque Él es el único que tiene la fuerza, el poder, la presencia, y pues Él es el único Dios. Él es el único que puede intervenir en situaciones, a cambiar corazones, transformar circunstancias, hacer que todo sea revertido de una manera favorable cuando todo es desfavorable a nosotros. Es la misma mentalidad que tiene el salmista, hablando en representación del pueblo. Si tan solo resplandeciera tu rostro sobre cada uno de nosotros, entonces todo este sufrimiento se acabaría. Entonces volveríamos a nuestra tierra. Hasta entonces dejaríamos la amargura del alma. Hasta entonces dejaríamos de llorar. Hasta entonces comenzaríamos a tomar nuestros instrumentos para adorar a Dios como lo hacíamos. ¿Se acuerdan cuando hay un salmo que dice que cuando llegaban a la tierra de cautiverio, a Babilonia, dice que los capataces o los caldeos que llegaban con ellos y decían: oye, ¿por qué no toman sus instrumentos? Toquen sus arpas, así como cuando tocaban, cuando estaban allá en su tierra y antes de traerlos, toquen, ustedes son un pueblo alegre y vivaz y contento. Y ellos decían: no, ¿cómo vamos a tocar y a cantar a Dios y a tocar nuestros instrumentos en tierra de extraños? No podemos, dice la Biblia, y colgaron sus arpas. Dejaron de hacer lo que antes hacían. Dios les dijo a través del profeta Jeremías: va a venir un pueblo y se los va a llevar cautivos y van a estar 7 décadas, pero no se preocupen, allá hagan su vida como si nada más, vivan como si estuvieran acá en su tierra, nada más que van a vivir en tierra distinta, porque yo les voy a restaurar después. No van a tener prácticamente sufrimiento allá, prácticamente, ¿no? Aunque no es lo mismo vivir como extranjero o como extraño fuera de su propia tierra. Pero ese fue el mensaje de Dios a través de Jeremías. Pero el pueblo no quiso, se aferró. Así que dijeron: no, nos vamos a amargar, estamos tristes, la vida no es igual, no vale la pena.
estamos lejos de nuestra patria, hemos dejado nuestra nación, nuestro patriotismo se ha ido por los suelos, la vida no es la misma, no se puede, solamente que Dios venga a restaurarnos. ¿Sabe? La frase, haz resplandecer tu rostro, quiere decir, Señor, sonríenos. Voltea a vernos, voltea tu rostro. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59, dice versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios. Nuestro pecado hace que Dios nos dé la espalda y su rostro ya no lo veamos. Pero lo que nos dice el salmista es que el pueblo había pecado en contra de Dios, contra Dios quiero decir. Y Dios les había dado la espalda, razón por la cual claman y dicen, Señor, haz resplandecer tu rostro, voltea tantito a vernos y sonríenos. Sonríenos, porque tu sonrisa, cuando tu rostro resplandezca sobre nosotros, cuando te dignes a mirarnos y emitas una sonrisa sobre cada uno de nosotros, que somos planta que tú afirmaste para ti, todo va a cambiar. ¿No es verdad, hermanos, amados, que una sonrisa lo cambia todo? Una sonrisa, por ejemplo, de un hijo enfermo. Cuando lo vemos por fin que sonríe, todo cambia. Una sonrisa de una esposa abatida, todo lo transforma. Una sonrisa de aquel marido estresado, entonces nos viene a dar tranquilidad. Una sonrisa de un padre desesperado, todo lo cambia. Una sonrisa de una madre cansada nos hace ver que está en reposo y que todo es diferente. El salmista le clama al Señor y dice, Señor, ¿cómo te clamamos? ¿Cómo te pedimos? Que dentro del cautiverio, dentro de esta amargura de alma, dentro de esta tristeza, dentro de las lágrimas, dentro de esta dieta de lloro y estas lágrimas que bebemos, eso es lo que comían. Hablando simbólicamente, no poéticamente, simbólicamente más bien. Así que, Señor, necesitamos que tú hagas algo y nos basta con que tú nos sonrías. Nos basta con que tú voltees a mirarnos y emitas una sonrisa para que todo cambie. ¿No es verdad, amados hermanos, que necesitamos que Dios nos sonría? Días como estos, oscuros, sombríos, llenos de neblina, que no sabemos qué va a suceder más adelante, situaciones en las que pues hay incertidumbre, hay confusión. Lo único que necesitamos, hermanos, en estos momentos es que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Dios nos sonría. Señor, sonríenos. Esa debe ser nuestra devoción, esa debe ser nuestra oración, esa debe ser, querido hermano y hermana, joven, señorita, cada día que despertemos, cada mañana, que Dios nos conceda en su gracia y en su misericordia, que todo transcurra, que todo tome el curso que deba de llevar, pero que tan solo Dios nos sonría. Que Dios voltee cada mañana hacia nosotros a mirarnos y podamos ver la sonrisa de Dios. Eso todo lo va a cambiar. Eso va a provocar, hermanos, que usted y yo tengamos seguridad. La sonrisa de Dios va a generar que usted y yo tengamos esperanza. La sonrisa de Dios va a producir en nosotros una gran motivación de saber que todo tiene un comienzo y todo tiene un final. Y no siempre habrá un final feliz, pero siempre habrá un final que habrá de enseñarnos, de hacernos madurar, de hacernos crecer, de establecer un carácter cristiano. Finalmente lo que Dios hace, lo hace bien hecho, pero necesitamos mirar la sonrisa de Dios. Debemos de clamarle a Dios como el salmista o como el pueblo de Israel. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Señor, sonríeme.
Sonríe a mi esposo, sonríele a mi esposa, sonríele a mis hijos, sonríele a mis padres, clámale a Dios. Señor, sonríenos como familia, sonríenos como congregación. Padre, sonríenos como pueblo, como nación. Necesitamos que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, porque cuando voltees tu mirada hacia nosotros y emitas una sonrisa, todo será diferente. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a buscar cada día el rostro de Dios para que podamos ver su sonrisa. Padre, qué agradable es saber y qué motivante es reconocer que cuando tú nos miras y nos sonríes, es decir, haces resplandecer tu rostro sobre nosotros, todo cambia, todo toma un curso diferente. Padre, ayúdanos a poder encontrar tu rostro cada día para recibir tu sonrisa. No solamente tu mirada, sino recibir el resplandor de tu sonrisa. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche en el nombre de Cristo.